declara en Hebreos 4:12 que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Y así lo creemos para nuestro corazón. Y hoy yo te pido que tu palabra, Señor, sea como esa espada que penetre en nuestro corazón, Señor. Que hoy haya corazones receptivos a tu palabra. Que hoy haya corazones dóciles, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Y que todo lo que esté estorbando sea quitado, Señor, para que sea cimentada tu palabra en nuestras vidas. Para que haya un fruto, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y a ti queremos bendecirte, Señor. A ti queremos glorificarte, Padre. Queremos honrarte. Mira que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea a ti la gloria, Señor. Espíritu Santo, sé bienvenido y ministra a cada uno de nosotros, porque tú eres el que trae el viento, el neuma de Dios para nuestros corazones. Y hoy nuestro corazón está listo para recibir tu palabra. Si la iglesia así lo cree, diga un amén, acompañado con una ofrenda de aplausos y de gloria para el Señor. Es una bendición venir a casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada como venir a casa del Señor. No hay nada como venir y escuchar su palabra. Porque bien declaró el salmista que sus palabras son como medicina para nuestro corazón. Y es algo tan precioso, puede ocupar su lugar. Vamos a recibir palabra del Señor. El pastor hoy no pudo estar, salió a la ciudad de Houston. Hoy inauguraban la iglesia de Poder y Gozo, el nuevo templo, allá en Houston. Les mandó muchos saludos, pero aquí estamos para predicar el mensaje del Señor. Recuerde lo que siempre le digo: no vea a este muchacho que está aquí enfrente, porque yo solamente soy el burro que lleva cargando al maestro. Amén. Solamente soy un instrumento de parte del Señor, pero que también puede servirle a usted para hablarle y ministrarle. Vamos a oír una palabra de Dios. Bueno, antes de iniciar, quisiera darle la bienvenida a Polo y a su esposa. Qué bueno que están aquí, Dios los bendiga. Son miembros de esta iglesia. Ellos estaban congregándose aquí. Polo después pasó a la ciudad de Puerto Rico, después pasó a la ciudad de Arizona, si no me equivoco, o el estado, no sé, perdonen. Bienvenido, Polo, bienvenida a tu esposita. Esta es su casa, siéntanse como en su casa. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Y el tema del día de hoy, pueden pasar a su lugar, muchachos, muchas gracias, discúlpenme. El tema del día de hoy es un oído dócil para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos sabemos que el Señor continúa hablando a la vida de sus hijos? Es algo tan precioso, que podemos tener una comunicación con el Padre, que podemos tener un acceso con el Padre, que el Señor nos habla, que el Señor nos ministra constantemente. Y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, de la persona tan importante para los creyentes, porque su Espíritu Santo es quien se comunica con nosotros de parte del Padre. El Espíritu Santo es el que trae el mensaje a cada creyente de parte de Dios. Él es el que ministra, Él es el que trae el viento para hablarnos, ¿sí? La palabra es la que nos enseña y nos exhorta, y el Señor continúa hablando a su pueblo. Hay muchas personas, desafortunadamente, que viven
en el engaño o en la manera de pensar que el Señor ya no habla, que lo último que tenía que hablar estaba escrito aquí. Y sí, es una palabra poderosa porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, el Señor continúa comunicándose con cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra nos enseña en Joel 2:28, lo hemos estado leyendo en estos últimos días, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Sí, declara la palabra que habrá visiones, que habrá sueños, que habrá profecías, y es una manera del Señor para comunicarse con cada uno de nosotros. El Señor nos habla por todas partes, principalmente por su palabra. Sí, hace días me compartieron una imagen que me dio mucha risa, porque hay muchos que pasamos nuestra vida orando al Señor. Háblame, todos los días nos hincamos: Señor, háblame, Señor, háblame. No sé cuántos han vivido esto, si resulta que lo que escuchan es un silencio, ¿verdad? Pasamos tiempo de nuestra vida pidiéndole a Dios que nos hable. Sin embargo, no tomamos el tiempo para ir a su palabra. Si usted quiere oír la voz audible de Dios, lea este libro en voz alta y va a escuchar la voz de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios. Nos enseñas la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir e instruir, a fin de hacer el hombre apto para toda buena obra. Nos enseña su palabra. Y yo creo que todos anhelamos escuchar a Dios. Ese siempre ha sido un sueño mío de Padre, me encantaría escuchar tu voz audible, pero temo que me pase como pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba viendo de lejos el monte Sinaí, en Éxodo 20, si no mal no recuerdo, estaba Moisés con el Señor. Él estaba escuchando al Señor, estaba escuchando lo que el Señor le tenía que decir. Pasó en Éxodo 20:18, si lo quiere apuntar o estudiar en su casa. Estaba el Señor dictándole a Moisés la ley del Señor. Sin embargo, el pueblo estaba de lejos, pero estaba tan maravillado, estaba asustado y aterrado por lo que estaba oyendo y por lo que estaba viendo. Éxodo 20:18. Estaba en el monte Sinaí ahí Moisés, y el pueblo de Israel tuvo grande miedo, que cuando vino Moisés con ellos y les dijo: ¿sabes qué, Moisés? Mejor que el Señor te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, porque nos dio miedo lo que escuchamos. Vieron relámpagos, escucharon el sonido de trompetas, escucharon truenos en ese lugar, y el pueblo de Dios tuvo miedo. Y yo siempre le he dicho: Padre, me encantaría escuchar tu voz audible, pero temo que me suceda eso. Porque como un canto dice, la palabra de Dios es como un trueno. Y no sé quién le ha pasado que cuando escucha un trueno, ay, mamita, ¿verdad?, se siente uno pequeñito en el mundo. Pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros, y principalmente por su palabra, pero también por su Santo Espíritu. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos comunica todo lo que viene del Padre. El Espíritu de Dios nos comunica todo lo que el Padre quiere decir a su pueblo. Y quisiera que fuéramos a Juan 16, versículo 13. Ahí vamos a iniciar el sermón de este día, en la Reina Valera 60. En Juan 16, 13. Si lo tiene listo, cuando lo tenga listo, dígame un amén. O si no, aquí hay una pantalla bien grande. O si no las llega, júntese con un hermano que traiga Biblia, comparta el hermano. La palabra de Dios es para todos. Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me encanta esta parte del Espíritu Santo para con los hijos de Dios, porque la palabra nos enseña que están en constante comunión la Trinidad. Sabemos que el Padre, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres una cosa son. No me pregunte cómo, porque no lo sé. Eso es algo que he tratado de entender toda mi vida. Señor, ¿cómo tú le haces, Padre, para ser tres en uno y para que cada uno haga una función en específico? Yo me parto
cuarto tratando de cuidar a mi hija y hacer otra cosa y me mareo. Pero tú eres todopoderoso, Señor, y la palabra nos enseña que la Trinidad está en constante comunión. Incluso el libro de Génesis inicia diciendo una declaración entre la Trinidad, una conversación entre los tres, y dijeron: hagamos. No dijo voy a hacer, no, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, declara la palabra. ¿Sí? Hay una constante comunión, hay una constante plática, como ustedes y yo podemos platicar. Y yo me quisiera imaginar que estarán hablando allá arriba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estarán diciendo de nosotros: mira, mis hijos me creen todo. Mira, hijo mío, cómo está la iglesia que tú dejaste. Están adorando, están creyendo. Y yo tengo este plan para la iglesia de ministerios, vida nueva en Jesús. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y declara: esto es lo que el Padre tiene para ustedes. Pero qué falta de nosotros es que tengamos un oído receptivo a escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Pero a veces nos gusta escuchar ciertas cosas, porque a todos nos encanta decir que vendrá bendición, prosperidad y sanidad sobre nuestra vida. Pero cuando viene la palabra de corrección del Espíritu Santo, como que es un trago amargo, ¿sí o no? ¿O soy yo solamente? Yo creo que todos. Pero el Espíritu Santo nos declara todo lo que viene de parte de Dios para la vida de la iglesia. Él dice, Jesús mismo dijo: Él no hablará por su propia cuenta, no va a decir: a mí se me ocurrió decirte esto. No, Él va a decir todo lo que oyó hablar al Padre. Él va a decir todo lo que escuchó hablar al Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo, y va a decir: Norma, el Señor tiene esto para ti. Y a veces nosotros nos quedamos: ¿a poco para mí? Sí, porque viene del Padre, y todo lo que viene del Padre bueno es. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que la iglesia en este tiempo tenga un corazón receptivo a oír la voz de Dios, porque el Señor sigue hablando. El Señor sigue enviando su mensaje para cada uno de nosotros. El mayor mensaje que tenemos fue Jesucristo en la cruz y su palabra que nos dejó. Pero aún así el Señor sigue comunicándose con su pueblo. No nos dejó a la deriva, por eso nos dejó el Espíritu Santo de verdad, que nos guía a toda verdad. ¿Por qué declara esto la palabra? Porque todo lo que habla el Padre, verdad es. Todo lo que habla el Padre es cierto y todo se cumple. El Espíritu Santo no va a venir a hablar mentira. El Espíritu Santo no va a hablar falacias en este lugar. Porque hay muchos de nosotros que cuando escuchamos a alguien que está hablando en lengua, si viene un intérprete a dar el mensaje que el Señor está hablando, de seguro está inventando el pastor. ¿A quién no le ha pasado? Vimos la semana pasada que eso es de cuidado, porque eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Eso es de cuidado. Y cuando hay alguien hablando en lenguas y está interpretando a alguien de parte de Dios, usted solamente diga: si viene de ti, Señor, yo lo recibo. Pero si hay algo que no viene de ti, Señor, guarda mi corazón y guarda mis oídos para escuchar lo que proviene solamente de tu Santo Espíritu. Pero todo lo que viene del Señor, verdad es. No ponga en tela de juicio, en duda lo que el Espíritu Santo estará haciendo, mi hermano. Estamos predicando estos mensajes porque yo sé que la nube de la gloria de Dios se establecerá en este lugar, se establecerá en nuestras vidas, y el mover del Espíritu Santo será tan grande que habrá un derramamiento en este lugar. Yo siento en mi corazón, he orado al Padre, he pedido a mi Dios que la palabra de Joel 2:28 sea una realidad en este lugar. Y no solamente en esta iglesia, no, porque estamos viviendo los postreros tiempos, sino que en toda la iglesia de Cristo, alrededor del globo terráqueo, será derramado su Espíritu Santo de una manera sorprendente y sobrenatural. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Pero es importante, iglesia, que tengamos un oído receptivo a lo que Dios está hablando. Que tengamos un oído listo y presto para escuchar. Porque a veces nos comportamos, ¿no? Cuando estábamos con mamá y papá, que nos decía algo mamá, mandé. ¿Qué dijiste, mamá? Oye, ve por las tortillas. Ya estuvimos media hora y nunca fuimos por las tortillas. Ay, es que no te oí. Y a veces nos comportamos así con Dios. Viene la palabra de Dios, el Señor declara esto y esto y esto, y su pueblo, mandé. ¿Qué dijiste? Ya se nos olvidó.
No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que el Señor les declara una palabra profética a su vida, y al cabo de varios días o meses se les olvida o se nos olvida. Yo soy bien olvidadizo cuando el Señor me habla a mí, pero cuando se trata de escuchar palabras de alguien más, que estoy, Señor, tú habla nuestras vidas. De repente escucho, gloria a Dios, porque tú le estás hablando a esta persona. Se me graba, no sé por qué. No sé si es un espíritu de metichismo o de buena manera. No se crea, no existe eso, hermano. Pero necesitamos aprender a escuchar a Dios, porque en todo momento Dios habla. En toda circunstancia Dios está hablando. Nunca ha terminado de hablar el Señor. Él está comunicándose con su pueblo. Y el meollo del asunto no es que si Dios habla o no habla, porque sí habla, sino que la circunstancia o el meollo del asunto es qué haremos después de que el Señor declare su palabra. ¿Qué posición tendrá la iglesia después de que el Espíritu Santo sea derramado, ministre nuestras vidas, nos habla en nuestro corazón? ¿Qué tú y yo vamos a hacer? ¿O quedará solamente en el recuerdo como en otros congresos más? Estuvo bien padre, la gloria de Dios en ese momento. ¿Y qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo perfecto ese lugar. Nos pasa cada domingo, el Señor nos ministra en algo, el Señor nos exhorta con su palabra, llegamos bien gozosos. Hoy el domingo trató de esto, de aquello. ¿Y qué hablaron? No sé, pero estuvo bien padre, estuvo bien bonito. Se nos olvida. Debemos de tener un oído receptivo a lo que Dios nos está hablando. Y yo sé que el Señor nos está hablando en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia debe pedirle a Dios que prepare su corazón para tener un corazón receptivo a su voz. Cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios esto, porque cada domingo nosotros, domingo tras domingo, nos sentamos en este lugar y lo que escuchamos de este púlpito es el Señor hablando. No porque está hablando Samuel Soto, no, porque estoy hablando la palabra del Señor y esa es la misma voz de Dios. Yo no me estoy dando un título que no me corresponde, yo le estoy dando el título de autoridad a la palabra de Dios. Y cuando escuchamos su palabra, eso debe ir a nuestro corazón. Por eso debemos venir a la iglesia. No debemos de correr a la iglesia porque tengo que pedirle esto y esto y esto a Dios este domingo. No, yo vengo a tu santo templo, Señor, para escuchar lo que tú tienes para mí en este día. Yo vengo a tu santa casa para escuchar tu dirección, para escuchar tu voluntad y ser dirigido en mi diario vivir. Si usted y yo veníamos por la razón equivocada al templo de Dios, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios y declaremos todos los días: Padre, yo voy a tu santo templo no porque tengo que pedir, sino porque tengo que escuchar tu voz hacia mi vida. Y la palabra es tan preciosa y la palabra nos enseña en varias partes del libro de Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos y en algunas partes de los evangelios, la palabra enseña y declara: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pareciera algo como un pleonasmo o algo como, pues es lógico, Samuel, el que tiene oídos para oír, pues va a oír porque para eso son. No. Es que muchas veces nosotros estamos escuchando, pero no estamos escuchando con atención. No estamos escuchando con una plena atención para que se quede grabado todo en nuestro corazón. Porque a veces tenemos la mala costumbre, iglesia, todos nosotros, de que escuchamos algo y hace cuenta, para ese carro de Fórmula 1, ¡zum!, salió por el otro lado. Ya se me olvidó lo que habían predicado el domingo. ¿Sabe por qué es importante guardar notas siempre que escuchamos una predicación? Porque se nos olvida. El venir a la iglesia es que cuando usted salga de este lugar el día lunes, déjame meditar, Señor, lo que tú me hablaste el domingo. El día martes voy a meditar lo que el Señor me habló y a ver qué me quiere enseñar en este día. El día miércoles déjame meditar, Señor, lo que tú tienes para mí. Pero a veces nos conformamos con 2 horas a la semana. Y es algo que me duele, iglesia. Porque a veces tomamos tanto tiempo para muchas otras cosas más, pero cuando se trata de escuchar la voz de Dios que retumba en nuestro corazón, le vemos como que, a ver, espérame tantito, Samuel. No,
Estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que suceda después? Yo quiero escuchar la voz de mi amado, porque Él está hablando a mi corazón y yo sé que tiene algo para cimentarme, fundamentarme y para que yo crezca en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que debemos buscar siempre meditar en la palabra del Señor. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero procuremos no ser solamente hermanos de a domingo. Oye, ¿cuántas veces vas a la iglesia? Pues 2 horas y con eso me siento bien full, bien lleno. Le invito a que coma solamente un día a la semana y aguante hasta la otra semana a ver qué le sucede. No seamos de esa manera, sino que todos los días de nuestra vida, Señor, que tú tienes para mí en este día, que tú me vas a ministrar a mi corazón en este lugar. Por eso el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. A ver, todos pongamos nuestras manos en nuestras orejas y díganle: orejas, en el nombre de Jesús van a escuchar el mensaje del Señor. Tenemos que hacerlo, iglesia, porque esta es una palabra poderosísima. Es una palabra que trae poder para salvación, declaró Pablo. Tenemos que tener un oído presto para escuchar lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. No solamente escuchar, porque a veces estamos en este lugar pensando: ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. No, separemos el tiempo especial para el Señor. Señor, yo vengo a escuchar tu voz. Yo vengo a escuchar lo que tú tienes para mí. ¿Cuántos anhelamos escuchar la voz de Dios? Amén. Vamos a buscar Proverbios capítulo 8 versículo 34, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, si lo tienen arriba. Parecería algo ilógico lo que el Señor menciona en su palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues claro, Señor, para eso son. Sin embargo, a veces prestamos nuestro oído para otras cosas que no son lo que valen la pena, como la palabra de Dios. Prestamos nuestro oído para otras cosas que no tienen un poder en nuestra vida. Sino que cuando el Señor menciona esto, es una invitación para que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Está usted listo? Proverbios 8, vamos a leerlo desde el 32, perdone. Desde el 32, Proverbios 8, 32. Y así declara su palabra: y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son ¿qué? Ahora te pregunto, ¿vale la pena escuchar al Señor? Amén. Porque trae un resultado a mi vida. Yo me recuerdo y hoy en día puedo decir: caray, ¿por qué yo no escuché a mi padre cuando me daba consejos cuando tenía 16, 17, 18 años? Hoy me topo la cabeza, ¿y por qué no lo hice? Por eso la palabra me enseña y me declara: hijitos míos, escúchenme, porque eso les hará caminar en felicidad. Versículo 33: escuchen mi instrucción y sean sabios. Y dice: no la pasen por alto. Otra traducción dice: no la menosprecien. Porque muchos de nosotros escuchamos el mensaje: ay, de seguro es para otro hermano, para mí no es. Ay, de seguro es para la hermana aquella que siempre presta su oído para los chismes y todo. No, es para cada uno de nosotros la palabra de Dios. Así es que cada vez que escuchemos un mensaje, diga: esto es para mí, para mi corazón, para mi crecimiento. Y no la pases por alto. Me acuerdo cuando tenía la edad de 16, 17 años, mi papá me daba consejos: hijito, no le hagas así, haz esto otro, haz esto aquello. Yo decía: seguro me lo hice por esto otro. Es que él ya vivió, no me deja vivir a mí. Y pasaba por alto cada consejo que él me daba. Yo hoy que no soy tan grande, pero ya crecí un poquito más, digo: ay, Samuel, qué bruto, hubieras escuchado lo que tu padre te decía, porque era para edificación de tu vida. Por eso el Señor nos dice: no menosprecies cada palabra que te está dando tu Dios. No menosprecies lo que este muchacho te habla, porque puede ser que el Señor te esté hablando y nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 34 dice: alegres son los que ¿qué?
Otra vez, alegres son los que ¿qué? ¿Qué consejo tan grande, iglesia? Si usted y yo queremos ser alegres, tener una vida feliz, una vida bienaventurada, que significa plenamente feliz, tenemos que ser una iglesia receptiva a la voz de Dios. Porque seremos alegres en Dios, seremos felices en Dios. Dice, y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Me encanta esta porción de la Biblia porque me imagino, imagínense, si cada uno de nosotros de Ministerios Vida Nueva en Jesús, si fuéramos así, son alegres los que escuchan al Señor y los que esperan a las puertas de su casa para escuchar lo que el Señor tiene que decir. Le aseguro que muchos llegaríamos a este lugar como a las 7 de la mañana. Abra, pastor, ya habla, porque quiero saber qué el Señor tiene para mi vida. Abra por favor esas puertas, porque quiero oír el mensaje que el Padre Eterno me quiere decir a mi vida. Si no dice un amén de perdido, diga ouch. Porque a veces nos cuesta venir a la iglesia, ¿sí o no? Ay, otra vez. Y hermanos, no es por darles aires de grandeza a los hermanos de alabanza, pero ¿sabe a qué horas llegamos todos los domingos? 8:30 de la mañana. Se vienen sin desayunar, se vienen desvelados. Este tiempo, no se crean, no se crean los muy. Este tiempo del congreso, el domingo pasado nos quedamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde ensayando después del culto. Y a veces nos pesa llegar temprano a la iglesia. Yo creo que es momento de decirle, Padre, perdóname porque no me apresuro para escuchar lo que tienes para mí. Y si usted llegó tarde hoy, no crea que lo estoy viendo, no, porque a veces yo también llego tarde. Pero qué alegres son los que están todos los días atentos a la puerta para decir, Padre, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes para mi vida? ¿Qué me quieres decir hoy en este lugar? Y no solamente se trata de la puerta de la iglesia, sino que cuando usted y yo estemos en nuestra casa en la mañanita, atentos a la puerta, Señor, ¿qué tú me quieres decir hoy? Abriré la puerta de tu palabra para escuchar lo que tú quieres para mi vida. Y leer su palabra, leerla constantemente, pero no cometamos el error de déjame le abro a ver dónde cae lo que me quiere decir el Señor, y le atinamos a Judas, se ahorcó y ay, el Señor quiere que me ahorque. No. Todos los días busquemos tener un tiempo de devocional con Dios para escuchar su voz. Porque muchos de nosotros tenemos la oración de Padre, quiero escuchar tu voz. Y el Padre como, mi palabra ahí está. A la hora que tú quieras la puedes escuchar, en el idioma que tú quieras, porque ya hay tantas traducciones. Solo falta que tú quieras escuchar. Solo falta eso. Hay una gran diferencia en escuchar a escuchar con atención. Uno de mis sobrinos, Jeremías, mi hermana tenía una cierta frustración porque según ella no le ponía atención. Ella hablaba y Jeremías en su mundo jugando, jiji, jajaja, y decía, mamá, es que no me pone atención, ¿verdad? Y resulta que ese niño es tan inteligente que no necesita voltearte a ver para escuchar lo que tú querías. Al cabo de unos minutos hacía lo que la mamá le dijo. Pero hay unos que nos están diciendo y no nos movemos. Pero cuando tú y yo ponemos un oído atento, ahora sí todo se va directo a nuestro corazón, a lo que el Señor nos quiere hablar y a lo que el Señor nos quiere ministrar. Muchos cada domingo nos sentamos en una silla, nos acomodamos porque hasta están cómodos los cojines, gracias a Dios, porque tenemos cojines. Nos sentamos a escuchar, pero eso no significa que estemos escuchando con atención, porque hay tantas cosas que nos roban la atención de la palabra de Dios. Están los afanes, está el qué voy a hacer después del culto, está el dejé los frijoles prendidos en la mecha, se me van a quemar. Pero cuando tenemos un oído atento, me olvido de todo aquello y digo, Señor, hoy yo te voy a escuchar a ti y nada más que a ti. Sería algo tan precioso que toda la iglesia hiciera. Ahora déjeme hacerle una comparación. Imagínense, voy a hacer una suposición.
Porque yo sé que muchos vamos con el pastor y pastor, me está pasando esto, necesito un consejo, necesito que me diga aquello otro. ¿Qué sentiría usted si el pastor, usted le está contando sus cosas y el pastor, ajá, sí, continúa, hermana, a ver qué dice? Usted dice, pues este pastor ni me quiere escuchar, ni mejor déjame busco otro, porque a alguien que sí me escuche. Y a veces venimos a casa de Dios y estamos de la misma manera con Dios. Ajá, sí, ajá. Perdemos el tiempo en tantas cosas banales. Dele un codazo al hermano que tiene a un lado y dígale: el que tiene oídos para oír, que oiga. No se enoje, mi hermano, pero esto es una realidad de la iglesia. A veces perdemos tanto el tiempo en otras cosas, aún dentro de la iglesia del Señor. Y el ejemplo más claro que le voy a decir, discúlpeme, no tengo nada contra ello, pero es que a veces traemos según nosotros la Biblia en el celular. Y se lo digo a los jóvenes, y de repente le llega un mensaje, ya está viendo el mensaje, ya está viendo el Facebook, y le voy a ser honesto, he pasado varias veces por la parte de atrás y voy caminando yo, y de repente veo los celulares y Facebook, WhatsApp, ahí la gente. No tenga miedo cuando vuelva a pasar, no lo estoy checando, pero tenemos una vista panorámica, se ven las cosas. Así es que a la otra que usted venga a la iglesia, tráigase una Biblia. Oye, no tengo, busque un lugar, no estoy haciendo publicidad ni nada, donde usted la quiera comprar, pero compre una Biblia, porque eso es palabra del Señor. El celular le va a quitar el tiempo de calidad con Dios. Escuchemos con atención lo que Dios quiere decirnos. Escuchemos con atención la palabra de Dios, para que cuando usted venga, nada le robe la atención. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el hermano Miguel me quiere venir a platicar cosas y yo siempre lo escucho. ¿Qué va a hacer el hermano Miguel? No, yo voy con Samuelito porque él siempre me escucha. ¿Qué va a hacer Dios? Yo voy con mi iglesia Vida Nueva porque ellos siempre tienen el oído presto para escucharme. Siempre tienen el oído listo para escuchar lo que yo tengo para decirles. Es por eso que tenemos que tener esa atención para con Dios. Por eso la palabra declara: hijitos míos, escúchenme, porque son felices aquellos que me escuchan. Son felices aquellos que escuchan mis instrucciones. Ahora te voy a preguntar: ¿cuántos tendremos un oído atento a Dios? Amén. Aunque sea por fe, pero digámoslo, porque a veces algunos tenemos dificultad para poner atención, ¿no? Ya tantas enfermedades que inventan, y es que el niño tiene el síndrome de falta de atención, o no sé cómo se llame. Pongamos atención a la palabra de Dios. Precioso el consejo que nos estaba dando el hombre más sabio que ha pisado la tierra, Salomón, después de Jesús, ¿verdad? Él dijo: escucha con atención lo que Dios tiene para ti. Escucha cada detalle lo que Dios te está hablando. Y luego dice: no pases por alto la instrucción de Dios, porque eso va a traer un gozo el día de mañana. Eso va a traer un regocijo a tu vida el día que sigue. No pases por alto, no seas como un oidor olvidadizo. No, quién sabe qué dijo el Señor y se me olvidó. Porque al Señor nunca se le olvida cada palabra que ha salido de su boca y ha decretado para cada uno de nosotros. Tal vez el Señor me diga: Samuel, a ti ya se te olvidaron, pero a mí no se me ha olvidado lo que yo te he declarado en mi vida, para tu vida, y en mi palabra. Busquemos Santiago capítulo 1, versículo 25, por favor. Cuando usted esté listo, dígame un amén. Dice la palabra del Señor: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, es decir, la palabra de Dios, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Y sabe cuál es una de las traducciones del original de escuchar? Obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, quiere decir que le escuchamos. Quiere decir que le escuchamos. Porque como hijos a veces nos dicen: no toques aquí porque te va a pasar esto. Lo escuchamos, entró por nuestro oído,
Sin embargo, no se hizo una convicción en nosotros y tocamos y ya nos quemamos. Pero cuando hay un hijo obediente, escucha y no hace lo que se le dice. Así tenemos que ser nosotros, prestar atención a los dichos del Señor, no ser olvidadizos, porque todo se nos resbala. No sé si sea una virtud o un defecto en nosotros, que pareciera que tuviéramos teflón en la mente. Se me olvidó, se me pasó por alto lo que me dijeron. Pero siempre debemos de tener el oído atento para lo bueno, hermano. Porque a veces estamos escuchando gente platicar, a ver qué están diciendo. No, para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios. Cierta vez un hombre, un ranchero, de esos vaqueros de a de veras, dijo un cierto refrán y dijo: yo puedo llevar a mi caballo al pozo, pero no puedo hacer que mi caballo, no puedo obligarlo a que tome agua. En otras palabras, usted y yo podemos venir a este lugar, nos puede traer el Señor aquí, pero no nos puede obligar, o más bien, no estamos obligados a escuchar. Porque venimos al lugar, pero muchos de nosotros no escuchamos. Seamos como el caballo que bebe cuando lo llevan al pozo. Seamos oidores que escuchan cuando el Señor nos habla, porque tiene bendición para nuestras vidas. Tiene una bendición grandísima para nosotros. El Señor, repito, habla por grandes maneras. Primera, su palabra. Busquemos su palabra. Y segunda, nos habla por profecías, por visiones, por sueños, hasta por la naturaleza nos habla. Por su misma creación nos habla. Y le voy a poner un ejemplo. Creo que ya se los platiqué, pero por si alguien no lo ha escuchado. Cierto día fuimos a evangelizar a un rancho, hermano, donde usted, a San Juan de los Nuncios se llama. Hermano, ahí hay perros como usted no tiene una idea. Va caminando y le salen de la nada, hermano, da miedo. Y nos fuimos a evangelizar y se fueron varios muchachos. Y yo vi a lo lejos que iba un perrito con ellos. Un perrito chiquito, de esos falderos, ¿no? Y ya los perdí de vista. Después me los vuelvo a encontrar a los chavos con el mismo perro. Y me dicen: hombre, dio la cara por nosotros, nos defendió esta mugrilla. Venía un perro y les ladraba y hasta lo aporreaban por nosotros. Y dije: pues mira, pues valiente o bruto, ¿verdad? El perro, ¿verdad? Pero qué buena onda. Y resulta que seguimos evangelizando y yo me fui solo de repente. Y se vino el perro conmigo. Ya venía el perro, estaba bien feo, hermano, de veras feo, no sé, pobrecito. Y dije: ¿ahora tú qué? Y se me queda viendo el perro. Le digo: bueno, vente, vamos a evangelizar, acompáñame. Y ahí me iba, seguía yo y me paraba en una casa y el perrillo ahí se quedaba afuera en la puerta esperándome. Y mira, pues este salió domado. Me salgo de la casa y voy a otra casa y ahí viene. Y me paro en medio del camino y como que me perdí en los ojos de Dios. Digo, del perro, perdón. Y lo estaba viendo y me causó ternura y de repente viene el Espíritu Santo a ministrarme. Ay, con un perro bien feo me habló. ¿Viste cómo estaba contigo? Así es el ángel de Jehová. Nunca te deja y donde quiera que tú vayas, ahí estará contigo. Y yo dije: dale el aplauso y la gloria a Dios. Y ya después me le quedé viendo al perro y le dije: perdóname porque te dije feo, pero pues estás feo, mano. Y el Señor me ministró en esa área. Hasta mediante de un perro el Señor me habló. Digo, si el Señor le habló a Balaam por una burra, el Señor nos habla por todas partes. Solo falta que haya hombres y mujeres listos para escuchar, listos para atender lo que Dios nos quiere decir. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Vayamos corriendo a Eclesiastés. Se lo voy a leer en una traducción que a lo mejor no la tiene, o si un día la quiere buscar, se llama Kadosh. Tú sí la tienes, ¿verdad? Y me encantó esta parte, porque ahí me di cuenta de que la ofrenda al Señor es más que dinero, es más que cantarle.
Se lo voy a leer en esta traducción. Usted sígalo con sus ojos si gusta o preste atención. Y dice la palabra: vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Elohim, que es el Todopoderoso. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no disciernen si están o no están haciendo el mal. Ahora, si usted no tiene nada que ofrendarle a Dios, ofréndele su oído, porque escuchar es una ofrenda. No sé a cuántos les pasa que necesitan tanto que alguien les escuche para contarles su situación, su problema. Y cuando lo escuchan, usted se siente como que gracias porque tuviste el tiempo para escucharme. Y así es Dios, nos escucha en todo momento. Y debemos de ser la misma manera para con Dios. Dice la palabra: cuida tus pasos cuando vayas a casa de Elohim, el Todopoderoso. Mejor ten una ofrenda de escucharle. Mejor pon una ofrenda para escucharle. No como los necios que presentan sacrificios y no saben si están haciendo bien o no. ¿Qué significa esto? Es que muchos de nosotros nos apresuramos a estar en el altar, estar en el lugar santo del Señor, y sacamos una lista grandísima. Y empiezas a desenrollar la lista. Señor, necesito esto. Imagínense, pasamos tiempo dictándole al Señor lo que nosotros queremos en lugar de pasar tiempo escuchando lo que Él quiere de nosotros. No sé cómo se sentiría usted, que es papá o mamá, si su hijo solamente le hablara cuando necesita algo. Yo creo que se sentiría: hombre, este ni me quiere, solo quiere que le dé dinero, que le preste el carro. Ya lo va a ver como que viene otra vez a pedirme este muchacho. Pero a veces nos portamos así con Dios. Venimos al altar. No digo que todos. Se vale pedirle a Dios, porque la palabra dice: sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Amén. Pero imagínese que todo el tiempo su hijo le esté pidiendo. Usted se va a sentir mal. Cuando venga usted al altar, presente una ofrenda de escuchar a Dios. Ayer estaba orando, me pasaron una música muy buena, por cierto, para orar. Y empecé a hablar con Dios: Señor, eres esto, eres el otro. Y de repente me acordé de esta palabra y me quedé en silencio. No dije nada, me quedé callado. ¿Sabe qué pasó? Empecé a llorar, como dijo mi papá la semana pasada, con el moco suelto y hasta el piso. Estaba en silencio, no escuché nada de parte de Dios, pero sentí la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y qué precioso sería que cada uno de nosotros en todo momento tomemos un tiempo de solamente escuchar lo que Dios tiene para nosotros. No de pedir. No de hablar. No, ser prontos para oír con atención. El Señor nos invita a cada momento en su palabra y nos declara: el que tenga oídos para oír, déjenlos escuchar. Porque el Señor tiene algo que ministrarnos. El Señor tiene algo que enseñarnos. Cuando hay un corazón presto y un oído presto para escuchar, créame, iglesia, que no tardará el Señor en hablar. No tardará y no demorará el Señor en hablar y en ministrar nuestras vidas. Y cuando el Señor habla, la voz de Dios, la voz del Padre, es como una semilla en nosotros. Es una semilla para nosotros, y sabemos que la semilla se tiene que sembrar en un lugar, en una tierra buena. Y después de que se siembra, viene el momento más crítico para la semilla. Porque si no le da el sol correctamente, se va a morir. Si no se le riega como debe de ser, se va a morir. Si se le riega de más, se va a morir. Es el momento más delicado para la semilla. ¿Sí? Yo soy fan, pregúntele a mi esposa, un tiempo metía frijoles en un frasco de Gerber ahí en mi alacena para verlo crecer solamente, porque me quedé pica cuando estaba en la primaria. Ya estaba, siempre iba a revisar que el algodón tuviera ahí agua y mira, amor, ya salió y ahí cuidaba el frijolito, ¿no? Y así es la palabra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, es el momento bien delicado, porque viene Satanás y nos viene a decir: ¿a poco tú te crees todo eso? ¿Tú crees todo lo que este muchachillo está hablando? Pura mentira. Y somos atacados.
Tenemos que cuidar la palabra cuando viene a nuestras vidas. Sí, Señor, yo la tomo, la recibo y todos los días meditaré en ella. No sé cuántos han vivido esto, que cuando el Señor les ministra una palabra, les enseña una palabra, tomamos el tiempo para meditar en lo que Dios nos ha dicho, para meditar en lo que el Señor nos ha hablado. Hubo una ocasión en donde me ministraron una profecía de parte del Señor y la verdad yo no podía dormir por lo que me había hablado el Señor. Pasé el tiempo y dije: ay, Señor, Padre, no sé cómo va a suceder, no sé qué estarás haciendo, no sé qué llegará a pasar para que suceda tu palabra. Y meditaba y me robaba el sueño esa palabra porque meditaba en ella. Otra ocasión el Señor me mostró un sueño donde yo me iría a buscar a las misiones. Y me ministró en un lugar donde matan y degollan a los cristianos. Yo al principio: Señor, no sé si habrán cenado muchos tacos o tú me estás ministrando, Padre, pero si es así, yo oro para que se cumpla. Y cada vez que la tengo en mi memoria: Señor, yo sé que tú vas a cumplirla. Y si me muera ya, pues el Señor allá me quería tener. Gloria a Dios, aleluya. De hecho, la vez pasada una hermana de aquí me enseñó y me dijo: el Señor me habla esto, que tú vas a morir en el campo de batalla, en el lugar misionero. Y me acordé del sueño y Señor, hasta ya me puse chinito, hermanos. Pero si el Señor así lo quiere, ¿quién soy yo para negarme al Señor? Cuando el Señor habla, es una semilla que se planta. Eso se ha plantado en mi corazón. Y yo le puedo decir hoy en esta mañana: si el Señor me quiere llevar a su presencia mientras yo predique el Evangelio, gloria a Dios. Busquemos el libro de Lucas, por favor, capítulo 8, versículo 15. Ya hemos escuchado esta palabra de Dios. Y así mismo es cuando el Señor habla y ministra nuestras vidas. Si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, si cada vez que escuchamos un sermón que proviene del corazón de Dios y no lo atesoramos, tarde o temprano esa palabra quedará en el olvido. Pero si nosotros la guardamos en el tesoro de nuestro corazón, la atesoramos y estudiamos y meditamos en ella todos los días, va a crecer en nuestro corazón. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Dice la palabra en el versículo, bueno, vamos a leer desde el 12. Desde el 12, en la Nueva Traducción Viviente, declara la palabra: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Estamos hablando de la parábola del sembrador. 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. 15. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón. ¿Qué dice? Que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha, ¿cómo? Enorme. Dentro de la iglesia veremos estos 4 tipos de personas. Desafortunadamente, sería tan precioso que todos fuéramos una buena tierra, pero a veces los afanes nos impiden que la palabra crezca. A veces las preocupaciones impiden que crezca como debe de ser. Estaba hablando primero del camino, del sendero. Son personas que tienen corazones endurecidos y no permiten que entre nada. Ay, puro mentirero lo que está hablando ese muchachillo, de seguro pura mentira y bla, 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 bla. No permiten que entre la palabra. No dejan entrar por la dureza de su corazón. No, yo no creo lo que tú me estás hablando, Samuel. A lo mejor si viniera el pastor, a lo mejor sí te creería, pero a ti, como estás chiquito, tienes tanta edad, no te creo. Hermano, es palabra de Dios.
la hable un niño de 5 años o la hable un anciano, es palabra de Dios y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces tenemos el corazón endurecido, la tierra con piedras. ¿Sabe qué era esto? Era un terreno que aparentemente se veía bueno para sembrar, se veía perfecto para la siembra, pero a escasos centímetros ya había toda una veta de piedra que no dejaba que la raíz profundizara. Hay corazones así, a veces somos de esta manera. Recibimos la palabra, amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que estás hablando esto, gloria a Dios, porque el Señor me está ministrando, yo necesitaba esto. Pero cuando vemos lo que implica la palabra hablada, no, mejor no. Cuando vemos lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que dejar, lo que se tiene que vivir con la palabra hablada, nos hacemos para atrás. ¿Sí? Como muchos, un claro ejemplo, en Deuteronomio 28 viene una escena perfecta donde dice, bueno, acontecerá que si tú escuchas mis mandatos y los pones por obra, vas a ser una tierra deseable, vas a hacer esto, vas a ser próspero, vas a hacer todo aquello. Pero cuando escuchamos lo que implica, déjame voy a la ley de Dios a ver qué me dice su palabra. Híjole, mejor no, mejor así estoy bien como estoy viviendo. Y nos da miedo. Y a veces así somos. Cae la palabra, viene bendición, amén, pero tienes que ser una iglesia obediente a la palabra de Dios. Retiro mi amén, porque se ve difícil. A veces así es nuestro corazón. La recibimos con fe, pero después meditamos en la palabra, vemos lo que implica vivir esa palabra que el Señor nos habla y ya no queremos hacerla. ¿Y sabe por qué estamos hablando eso? Porque yo sé que el Espíritu Santo a muchos nos va a hablar mediante la profecía. Vamos a tener visiones, se va a vivir lo que el Espíritu Santo enseña en la palabra de Dios. Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios, nos trae una instrucción y tenemos un corazón con poca profundidad, con una tierra no buena para sembrar, esa palabra tarde o temprano solamente crecerá un poco y morirá porque no alcanzó a cimentarse bien. Por eso necesitamos un corazón con buena tierra que escuche en todo momento. Luego vemos los espinos. Todo el mundo conocemos esos espinos, ¿no? Las pasan en las películas, las famosas maromas, que las pasan en los desiertos. Uno dice, bueno, un terreno es fácil de limpiar, los espinos, nada más tráete un asadón o préndeles lumbre y se van a quemar. Y resulta que lo limpiaste bien, aparentemente quedó bien, pero cuando tú y yo movemos esos espinos, las semillas se caen. Por eso dicen, hierba mala nunca muere, ¿verdad? Limpiamos el terreno, limpio mi corazón de todo lo que hay en mi vida. Tal vez sea el pecado, tal vez sean cosas que no están bien delante de Dios, tal vez sean amarguras, tal vez sean afanes, tal vez sea lo que sea. Pero no lo limpiamos bien cuando vamos con el Señor. No le queremos entregar todo, solo una pequeña parte. No, Señor, nada más hasta aquí, lo demás aquí déjamelo. Y recibimos la palabra, pero crece la amargura junto con la palabra de Dios, crece el afán junto con la palabra de Dios, y al cabo del tiempo nunca va a alcanzar la madurez necesaria, porque lo que dejamos en nuestro corazón no va a permitir que crezca esa semilla que es la voz de Dios en nuestra vida. Por eso siempre que vayamos a la presencia de Dios, limpia mi corazón, Padre. Quita todo lo que me estorbe, quita todo lo que me esté haciendo daño, lo que me esté haciendo mal, lo que hace que no, lo que no permita que crezca tu palabra en mi vida. Por eso es indispensable todos los días ir a la presencia de Dios a pedir que nos limpie. No, Samuel, ya pedí perdón por mis pecados, por lo que hice. No, todos los días pecamos. Hasta en nuestros sueños podemos pecar. Por eso es necesario ir a la presencia de Dios, y está después la buena tierra. ¿Cuántos queremos ser una buena tierra para Dios? Amén. Cuando somos buena tierra, constantemente viene la semilla, la palabra de Dios a hablarnos, la voz de Dios a ministrarnos, la voz de Dios a enseñarnos. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿A qué compara la buena tierra? Bueno, a los que reciben la palabra de Dios con alegría. Híjole, Samuel, aunque hablaste duro,
la palabra de Dios. Es que así es, pero gloria a Dios porque va a producir un fruto en mí. Aunque el Señor habló a mi corazón en este tiempo del Congreso, en la nube de su gloria, exhortó mi vida, fue como un trago amargo, pero gloria a Dios porque me va a cimentar. Esos son los que reciben, tienen un buen corazón, que aunque le duela lo que el Señor le hable, aunque implique que deje ciertas cosas, pero usted se goza porque el Señor le está hablando y va a crecer la palabra en su corazón. La voz de Dios va a crecer en su vida y va a ver el fruto enorme, como dice la palabra. Pero también dice que los que son la buena tierra se aferran a ella. ¿Sabe qué he estado haciendo este tiempo? Está orándole a Dios. Estamos en tiempo de ayuno, por cierto, si usted se quiere unir. Y el tiempo de ayuno es para que el Señor derrame de su Espíritu Santo en este lugar. Y yo me he aferrado a la palabra de Joel 2:28 y le he dicho: Señor, yo creo en tu palabra, me aferro a ella, Padre. Yo sé que tu Espíritu será derramado sobre cada uno de nosotros. Me aferro a creer, Señor, que no va a haber personas emocionadas, Padre, sino va a haber personas transformadas y con convicción en su mente y en su corazón de ser diferentes por tu Espíritu Santo. Pero aferrarnos a ella, aferrarnos a lo que nos diga este santo libro, aunque nos pese. Pero eso tiene un resultado glorioso. Dice la palabra, un fruto enorme. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Yo creo que todos. Y en todo el momento el Señor nos habla. Yo siento que hoy nos está hablando. Me está hablando a mí. Me está ministrando a mí con lo que yo estoy diciendo. Porque es Él, no soy yo. Dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en todo momento el Señor nos habla. En todo momento. En toda área de nuestra vida el Señor nos ministra. Por eso tenemos que tener el oído bien atento a lo que el Señor quiere decirnos. Porque a veces el Señor nos habla y ni siquiera nos damos cuenta. No sé a quién le ha pasado. Cierto día estábamos en un restaurante. Estábamos comiendo mis papás y yo. Y de esos domingos que uno trae mucha hambre y le arde la boca del estómago. Y yo pedí mi pescado delicioso, frito, una mojarra por si tiene hambre, se la imagine. Tenía mucha hambre, hermano, bastante hambre. Y ya como que ya empecé a mover el pie de desesperación, ¿verdad? Dije: ¿a qué hora lo traen? Resulta que lo traen, lo ponen en la bandeja. Y el muchacho empezó a servir a otras mesas y venían nuestros platos ahí. Y dice mi mamá: cuidado, porque a lo mejor se cae. No, mentira. Dice: y nada que se cae. Y como que yo sentí un pellizquito en mi corazón. Y de repente el muchacho levanta un plato y ¡pah! Se viene todo abajo. Y no, mi mojarra. Y de repente mi mamá voltea a verme y dice: el Señor nos habló y no nos dimos cuenta. Y dije: ay, a veces así nos habla el Señor. Con cualquier cosita nos habla Dios y no nos damos cuenta. Ya nada más escuchamos el ruidazo donde ya se cayeron los platos porque no oímos lo que el Señor nos dijo. Siempre, iglesia, siempre tengamos el oído atento a lo que Dios quiere decirnos. Y si usted dice: es que yo no lo sé escuchar, no sé escuchar a Dios, tranquilito, dígale al Espíritu Santo: ayúdame a escuchar a Dios, porque la palabra dice que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ayúdame, Espíritu Santo, a escuchar a Dios. Y Él nos ayuda. Había un jovencito que despertó el Señor su ministerio a su corta edad. Se llamaba nada más y nada menos que Samuel. No este Samuel, el Samuel de la Biblia. Vayamos al Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Y ahí vemos cómo el Señor habló a la vida de Samuel. No sabía que el Señor era el que le hablaba. No sabía que el Señor era el que le estaba llamando. Pensó que era Elí. Primera de Samuel, capítulo 3.
Si usted esté listo, dígame un amén. En la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Dígalo fuerte, ¿qué pasaba? Escaseaba en esos días. Qué terrible situación. Y dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y quiero hacer una pequeña pausa en este lugar. Pero imagínense la situación en ese momento en el pueblo de Israel. Después de que el Señor tenía contacto directo con Abraham. Se recuerda que durante el libro de Génesis constantemente el Señor le habla a Abraham. Inicia diciéndole: sal de la tierra de Ur, de los caldeos, a la tierra que yo te he de mostrar. Y en todo momento había una comunicación constante de parte de Dios con Abraham. Después con Isaac, después con Jacob, el Señor se comunicaba con ellos. Después vino Moisés también, hablaba con Dios ahí en el monte Sinaí, le estaba dictando las tablas de la ley. Después Josué también escuchaba a Dios. Pero de pronto hubo un tiempo donde escaseaba la voz de Dios. No se encontraba. ¿Y sabe por qué? Porque no había hombres aptos para escuchar. Qué terrible sería que en este tiempo escaseara la voz de Dios, porque habemos hombres que no queremos o no estamos aptos para escuchar. Y uno podría decir, pues mira Samuel, ahí estaba Elí. Elí ya estaba por pasar a mejor vida. Y por ley le correspondía a los hijos de Elí, Ofni y Finés, si no me equivoco. Así se llamaban. Pero la palabra nos enseña en el capítulo anterior, el capítulo 2, que no eran hombres aptos para escuchar la voz de Dios, porque ellos se burlaban de Dios, hacían cosas que no estaban bien delante de Dios. Y qué terrible que desplazó su lugar para escoger a alguien más. Imagine esta situación, que el Señor tenía una palabra para usted, hermano, y de repente no quiso escuchar y se la pasa al hermano Manuel y ve la gloria que está viviendo el hermano Manuel. Yo me quedaría, Señor, eso era para mí. Sí, pero no quisiste escuchar. Y a veces así somos. No queremos escuchar. Yo no quiero oírte, ¿no? Le hacemos al Señor, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ñaca, ñaca. El Señor nos quiere hablar, pero tenemos que estar listos para escuchar. Y fíjate lo que pasó en lo natural y en lo físico. Dice la palabra, escaseaba la palabra de Dios, por ende no había visión en el pueblo. En lo espiritual el pueblo no sabía qué hacer, no sabía dónde dirigirse, no había una visión clara. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Nos encontramos en una encrucijada, Señor, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, para dónde correr. ¿Por qué? Porque no escuchamos a Dios. Porque cuando le escuchamos hay una visión clara y sabemos a dónde ir, hacia dónde caminar. Por eso Moisés le habló al Señor cuando estaba a la orilla del mar. Le dijo, Padre, vienen en contra de mí, usa tu vara. El Señor le habló, escuchó y atravesó. Y también en lo natural, Elí estaba perdiendo la vista, porque no había voz de Dios en su vida. La palabra de Dios no estaba siendo hablada en él. No permitas que por falta de escuchar la voz de Dios, la visión de tu vida se pierda. La dirección de tu vida se pierda y se vea afectada. Versículo 3, ya estoy por acabar. Dice la palabra, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué sucedía arribita del arca de Dios? Se manifestaba la nube, la Shekinah, la gloria de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. O sea, era en la madrugada, la lámpara tenía que estar encendida constantemente. Ya estaba por acabarse el aceite. Y él respondió, heme aquí. Supo escuchar, pero no supo quién le hablaba. Y fue corriendo con Elí y dice, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. La primera vez que le habló el Señor. Supo escuchar, pero no supo quién le hablaba. Versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez, 3 veces le habló. Volvió a saber escuchar, pero no supo quién le hablaba. Y él se levantó y vino a Elí y dijo y pues llamó la tercera vez, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No dijo: habla porque estoy aquí. No habla porque ya me desperté. No, habla porque tu siervo está escuchando. Tu siervo está hablando. ¿Y por qué no le decimos en esta tarde? Dile: Señor, háblanos, porque tus hijos te estamos escuchando. Porque tus hijos, Señor, estamos escuchando tu voz. A veces el Señor nos ministra, nos está hablando y no sabemos que Él es hablándonos. Vamos corriendo ahí con Elí: sí, ¿para qué me llamaste? No fui yo. Se nos pasa desapercibido que es Dios el que nos está hablando. Samuel era pequeño y no por nada su nombre significaba o significa el que escucha a Dios. Y agradezco por ese nombre. Cuando nosotros estemos en un tiempo así y el Señor nos habla, ¿no le ha pasado a usted que de pronto se despierta en la noche? Y lo que hace que ve el reloj: son las 2 de la mañana, déjame echar otra pestañita, qué padre. No, cuando le pase esto, usted solamente diga: habla, que tu siervo o tu sierva escucha. Habla, porque estoy para escucharte. Una vez lo hice en la madrugada. No me ha vuelto a pasar que me levanto, no sé por qué. No sé si por lo cansado, lo que sea, pero no me ha pasado. Y una vez lo hice, dije: habla, que tu siervo escucha. Y pasé un tiempo tan increíble, porque el Señor me ministró. Le vuelvo a decir: no escuché nada, pero sentía la presencia de Dios conmigo. Y es que a veces el hombre está acostumbrado a la relación del habla, de transmitir el mensaje, escuchar la voz. No. A veces el Señor habla por medio de un sentir. Ay, Señor, yo siento esto en mi vida. Y nos enseña el Señor. Y si de pronto el Señor en este tiempo, en tiempo de congreso, Él siente algo en su corazón, se le estaba quemando su corazón por dentro, usted solamente diga: habla, que tu siervo está escuchando, Señor. Habla el mensaje que tienes para mí, Señor. Y el Señor va a hablar. El Señor va a llevar su mensaje. Si realmente anhelamos la voz de Dios hacia nuestras vidas, necesitamos ser personas que su vida redunde cerca de la presencia de Dios. Fue lo que pasó con Samuel. Él dormía en un cuartito especial para los profetas, cerca donde estaba el arca del pacto, donde la gloria y la presencia de Dios se manifestaba. Y a veces queremos que Dios nos hable mientras estamos orando por los alimentos, hermano. Es en un tiempo íntimo con Dios. Señor, háblame mientras digo: Padre, bendice tus alimentos en el nombre de Jesús, amén. Oye, ¿y cuándo oras? Pues cuando como, Samuel. Ay, quiero que Dios me hable. No, hermanos, necesitamos un tiempo a solas con Dios. Aunque sean 10 minutos. Oye, que mis hijos no me dejan, metas el closet.
Yo sé que a veces las mamás se esconden para no darle de comer un dulce a su hijo. Métase al closet, ahí Dios le puede hablar. Ahí Dios le puede ministrar. No necesita una oración de: oh amantísimo Padre, con tu gloria sempiterna, Señor. No, solamente póstrese y dígale: Señor, aquí estoy para escucharte. No necesita un habla muy elocuente y palabras domingueras para impresionar al Señor. Y no: oh, este tiene un léxico impresionante, déjame le hablo. No, necesita un corazón listo para escuchar a Dios. Necesitamos un corazón listo para escucharle. Así es que a la próxima que le levanten usted en la noche y le digan: Manuel, Manuel, a un ladito de su cama póstrese y dígale: hable, que tu siervo está escuchando. Pero necesitamos tener una vida que redunde la presencia de Dios. No seamos como el pueblo de Israel. No, mejor que me hable Dios a través del pastor, para que yo no tenga que orar, para que yo no tenga que hincarme, para que yo no tenga que hacer nada. Hermano, si usted es así, ¿qué fe tan floja tiene? Discúlpeme que le diga eso. Necesitamos trabajar, orar en el Señor, porque el ser un cristiano y un creyente fiel del Señor es más que venir el domingo a la iglesia. Discúlpeme que le diga, pero si usted está pensando que se va a ir al reino de los cielos por venir un domingo a la iglesia, hermano, cuando allá se pase lista, a su nombre no va a responder. El ser cristiano se trata de una relación con el Padre. Y una relación es de escuchar y hablar. Eso es inevitable en una relación con Dios. No solamente es que tú y yo le hablemos dictándole a Dios nuestra necesidad. No, no, no. Es indispensable escuchar lo que Él desea y anhela de nosotros. Perdóneme si le ofendí, que le dije que no se iba a ir al cielo por solo venir el domingo a la iglesia, pero es una verdad. Si se sintió ofendido, qué bueno, porque es una verdad que incomoda. Prefiero decir una verdad que le incomoda a una mentira que le haga tener feliz y contento, que a la hora que venga la presencia de Dios por nosotros, usted y yo nos quedemos. Es necesaria una vida que redunde la presencia de Dios. Tener un corazón dispuesto para que cuando Él quiera hablar, digamos: habla, que tu siervo escucha. Y no solamente escuchar, sino atender. Porque hay una grandísima diferencia entre escuchar y escuchar con atención. Cuando yo escucho con atención, hago lo que se me dice. Vemos otra vez la vida de Jonás. Escuchó el mensaje de Dios, pero no fue a donde el Señor le mandó. Dice la palabra que fue a la dirección contraria. No escuchó con atención, o escuchó y se hizo el loco. Muchos podemos ser de esta manera. Y vale la pena escuchar a Dios, porque todo lo que sale de su boca me va a edificar, me va a construir, me va a cimentar y me va a fundamentar mi vida. Quisiera que fuéramos a Isaías 55:10. Tal vez muchos de nosotros pudiéramos decir: es que yo ya no quiero escuchar a Dios, o me cansé de escuchar a Dios porque no he visto cumplirse nada de lo que Él me ha dicho. Bueno, cuando Dios te habló, ¿te pusiste a meditar en ello y orar para que se cumpliera? Porque a veces escuchamos la palabra y caminamos en dirección contraria. Caminamos en lugar opuesto de la palabra de Dios. Isaías 55:10. Y si tienes temor de que no se cumpla lo que el Señor hable a tu vida, tranquilo, tranquila, porque todo lo que el Señor habla se cumple. El Señor no dice mentiras y no habla por hablar. Él habla con una seguridad. Y veremos la palabra de Dios cumplirse en nuestra vida, pero usted y yo debemos caminar en ello. Es como si a alguien le dice: el Señor te va a bendecir y te va a prosperar, pero usted y yo nos la pasamos sentadotes esperando que vengan los que recogen el dinero del banco y me la traigan aquí por error a mi casa. Hermano, así no sucede. Solamente tengamos un corazón dispuesto a escuchar, que a su tiempo veremos cómo el Señor
cumple su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora? El Señor nos está hablando, el Señor nos está ministrando, el Señor nos está enseñando, y el Señor va a cumplir todo lo que habla en su palabra. Solo basta que seamos una iglesia con un oído receptivo, con un oído que quiera escuchar, no que tenga comezón para oír lo que quiere oír, sino que tenga un oído que diga al Padre: aunque duela el mensaje que tú me quieres decir, háblame, Señor, porque sé que me va a edificar en esta hora. Pongámonos de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Y voltea con el hermano que tienes a un lado y dile: vamos a escuchar a Dios. No seamos negligentes y escuchemos a Dios. Yo sé que el Señor hoy nos ha hablado en este lugar. Al menos ministró mi vida y espero que haya ministrado la suya. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Se ha estado hablando del Espíritu Santo en este lugar. Y el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas. Hermano, nos vamos a quedar sorprendidos. Y no es porque la iglesia Ministerios Vida Nueva está haciendo, no, porque dice la palabra de Dios que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Por eso el Señor se va a manifestar, porque le estamos buscando. Y si queremos escuchar su voz, el Señor va a hablar y ha estado hablando. Pero no se sorprenda si de pronto le habla a usted, y no se sorprenda si escucha audiblemente a Dios. Solamente viva, camine y haga conforme el Señor le hable, porque el Señor le va a hablar. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé, Señor, que tú nos has estado hablando. Yo sé que tú nos has estado ministrando, Señor, a nuestro corazón. Y yo te pido, mi Jesucristo, que en este tiempo tú prepares nuestro oído, prepares nuestro corazón, Señor, para ser receptivos a tu palabra, para ser receptivos a lo que tú quieres hablarnos. Permite que tengamos un oído dócil para escucharte, que nuestro oído no esté cerrado a tus dichos, sino que atesoremos tu palabra, la tomemos en cuenta, Señor, porque tú nos enseñas que felices son aquellos que te escuchan. Tú nos enseñas que bienaventurados son los que atesoran tus palabras y las guardan, Señor. Permítenos ser de esa manera. Permítenos escucharte. Y si nos has hablado y no hemos entendido que eres tú, Señor, perdónanos, Espíritu Santo. Afina nuestro oído para escuchar a Dios. Afina nuestro oído para entender cuando el Padre nos llama. Y prepáranos, Señor, para escuchar tu voz. Quiero escuchar. ¿Por qué no le decimos esto a Dios? Dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría, Padre, por seguro. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Vamos a decirle: quiero escuchar nuevamente. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en
Señor está listo para hablarnos, iglesia. Está dispuesto a hablarnos. Solo quiere corazones que le sepan escuchar y que le quieran escuchar. Y yo sé que Él está dispuesto solamente a soplar en nuestro oído para que sea abierto y poder escuchar. El Señor no ha parado de hablar. Él sigue hablando. Y si tú quieres escucharle, si quieres escuchar su voz, no esperes una voz audible, que puede ser. Pero si quieres escucharle, yo te invito a que pases este lugar. Antes que pases, si vas a pasar, es porque quieres escuchar y porque quieres vivir y hacer y caminar conforme a los dichos de su boca. Cierto día una mujer dijo: ten cuidado cuando le digas sí al Señor, porque tiene un precio alto. Si tú hoy le dices sí, es que vas a vivir lo que Él te va a hablar. Vas a actuar y caminar conforme Él te está hablando. Y ahora sí extiendo la invitación. Aquellos que le quieran escuchar, aquellos que quieran sentir su voz, aquellos que quieran escuchar el mensaje que tiene el Señor para su vida, corra a este lugar. Pero no pase porque todos pasan. Pase porque verdaderamente lo va a escuchar y va a hacer lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y le advierto que este es un compromiso que hacemos con Dios. Le advierto que es un compromiso de